Hola, buenos días amigos y amigas de Opiniones Actualidad. Aquí estamos otra vez, esta vez para hacer el recopilatorio de noticias de la semana entre el 29 de mayo y el 4 de junio de 2017. Vamos allá con la primera. Hay una noticia bastante importante sobre un tema político, ¿no? La corrupción, que se está sistematizando y se está haciendo más grande cada vez en el mundo. Vamos allá. La primera noticia es el cierre de las plantas nucleares en Estados Unidos. Esta noticia data de 31 de mayo de 2017. Los problemas de la industria de la energía nuclear en Estados Unidos, cosa que también están ocultando como muchas otras cosas. Nadie murió. No hubo impactos directos sobre la salud de las personas, pero el accidente de la central atómica Three Mile Island marcó tan profundamente la psique de Estados Unidos que ha ayudado a constreñir el uso futuro de esa energía en ese país. Hace casi 4 décadas de ese accidente, la planta TMI, Three Mile Island, cerrará sus puertas confirmando las múltiples incertidumbres que rodean el negocio de la energía nuclear en Estados Unidos. Vemos también los casos de cáncer en un gráfico aquí mismo en Estados Unidos, cómo ha ido evolucionando de manera alarmante. Puede que sea de las centrales nucleares, puede ser, porque esta central nuclear también ha habido un poco de fuga en radiación, pero nadie ha muerto oficialmente como consecuencia de la radiación de esa isla, de esa central nuclear, ¿no? Uno de los principales factores que convirtieron en un desastre el accidente ocurrido en 1979 fue el momento en el que se produjo. Apenas 12 días antes de que se produjera la fusión parcial del núcleo de uno de los dos reactores de la planta de Pensilvania, los cines del país empezaron a proyectar El síndrome de China, película cuyo argumento se basa en la revelación de una grave falla de seguridad en una central atómica en California. Importante el tema del gas, centrales nucleares, etcétera, pero sigue siendo el método más económico para algunos países a la hora de ofrecer su electricidad a la población. El problema que hay si se cierran las centrales nucleares es que ganamos en seguridad, pero perdemos de nuestro bolsillo, puesto que las energías renovables son más caras. Y por eso mismo entra aquí el cambio climático. El cambio climático insta a los gobiernos a poner una energía más limpia, energía renovable, pero para eso tendrá que utilizar dinero público, es decir, que los impuestos subirán. El problema de las centrales nucleares en Estados Unidos es que no parecen que sean muy seguras, pero no nos dicen nada, puesto que sería alarmar a la población. Veremos lo que sucede con las centrales nucleares en Estados Unidos, pero aquí tenéis una prueba de que no está bien la estructura nuclear en ese país. Ahora un caso importante sobre la revelación de extraterrestres en nuestro mundo, ya no solo fuera en el espacio exterior. Un socio de la NASA, un ex colaborador, os digo ahora el nombre, el colaborador es Robert Bigelow, dice lo siguiente textualmente: estoy completamente convencido de que los extraterrestres están entre nosotros. El empresario estadounidense y socio de la NASA Robert Bigelow afirma que está completamente convencido de que los alienígenas actualmente viven en nuestro planeta, según dijo en una entrevista con el programa 60 Minutes. Yo aquí, en este primer párrafo, quiero decir que para mí, después de lo que he podido leer sobre el tema extraterrestre, OVNI, etc., nosotros parece que seamos materia del universo, es decir, que nosotros no estábamos en la Tierra cuando se creó la Tierra, sino que vinimos una especie de meteorito o algo así para poder desarrollarnos aquí en la Tierra. Puede ser, también hay otras teorías que dicen que nuestra casa fue Marte primero y luego tuvimos que venir aquí. Pero bueno, son especulaciones, ¿no? Todavía no se ha probado nada, o si se ha probado se nos oculta, como la mayoría de cosas.
Robert Bigelow, empresario norteamericano que colabora estrechamente con la NASA en materia de futuras misiones espaciales, esto es lo que puede tener un poco más de credibilidad, puesto que trabaja para la agencia espacial más famosa del mundo, afirma que los extraterrestres están presentes en nuestro planeta y seguramente viven entre nosotros. El episodio del programa se enfocó en la cooperación de Bigelow con la Agencia Espacial Estadounidense. He gastado millones y millones y millones de dólares, probablemente más de lo que cualquier otra persona en Estados Unidos ha gastado en este asunto, en el asunto de los extraterrestres, dice. El presentador del programa preguntó a Bigelow si le preocupa la posibilidad de que muchos piensen que se ha vuelto loco, a lo que el empresario respondió que le daba igual. Por supuesto, cuando una persona sale públicamente diciendo esto, esta pregunta del entrevistador sobraba, puesto que sabe que la gente va a decir este tipo de cosas, con lo cual le daba exactamente igual. Bigelow no reveló si los estudios o los viajes espaciales privados financiados por su compañía Bigelow Aerospace le ayudaron a obtener alguna información sobre los extraterrestres. Claro, es un momento bastante complicado para él, puesto que no puede revelar información que puede ser secreta o confidencial. Cuando no se dice que no, prácticamente se está diciendo que sí, es decir, no se desmiente el tema de los extraterrestres, y recordemos que él es un colaborador de la NASA, con lo cual recibe dinero de la agencia espacial que, como bien es sabido, oculta muchas cosas. El entrevistado aclaró que el trabajo que hacen la NASA y su empresa no será necesario para encontrar a los extraterrestres, porque las personas no deben ir a ningún lugar, ya que los visitantes de otros mundos viven ya justamente entre nosotros. Atención a las declaraciones de Bigelow. También es verdad que me parece extraño que unas declaraciones tan importantes de una persona tan prestigiosa en el mundo OVNI, encima está la NASA, no es ningún loco que vive en una caravana y dice cosas inventadas, que no salga en los medios de comunicación. Tapan mucho este tipo de noticias, ¿no? No sé. La gente puede creerlo o no, pero ustedes deberían ponerlo en los medios de comunicación para que la gente tuviera su propia opinión. Pero es que parece que los medios lo que hacen es intentar que la gente opine lo que ellos quieren. La siguiente noticia trata sobre la situación política y diplomática entre Estados Unidos y Alemania. Merkel pide el divorcio a Trump por 330.000 millones de dólares. ¿Por qué pide el divorcio a Trump por este dinero? Vamos a ver ahora porque es muy interesante. Las últimas declaraciones de la canciller de Alemania, Angela Merkel, después del G7, en el que Donald Trump ya avisó de que iba a retirarse del Acuerdo Climático de París. Estas declaraciones sobre las relaciones entre Estados Unidos y Europa suenan a divorcio geopolítico, lo que responde a las diferencias que mantiene con Trump sobre el puesto que Europa tiene que ocupar en la política global. Los tiempos en que pudimos depender completamente de otros, en cierta medida, se acabaron, dijo la mandataria alemana la semana pasada durante un acto electoral. Nosotros, los europeos, tenemos que dirigir nuestro destino con nuestras propias manos, continuó. Curiosas declaraciones. Cuando a Angela Merkel se le preguntaba hace años, con la administración Obama, si Alemania y Europa eran países que estaban ligados a lo que dijera Estados Unidos, ella respondió que no, que tenían independencia. Y ahora vemos cómo se contradice la canciller alemana con este tema, porque está diciendo que realmente Estados Unidos le decía a Europa lo que tenían que hacer. Desde el punto de vista de los europeos, resulta que les ofrecen pagar 330.000 millones de dólares al año sin darle ningunas garantías de seguridad. Así que si pasa algo, tendrán que defenderse ellos por su cuenta, asegura el experto. Un experto del tema geopolítico. En este sentido, cabe recordar las palabras del presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, que ya en noviembre del año pasado planteó la necesidad de crear un ejército europeo. Recordar que aquí vimos un vídeo sobre la necesidad o sobre qué estaba pensando Alemania y Francia en conjunto en crear un ejército unitario europeo. El problema es que
aquí se mueven muchos intereses, ¿no? Yo creo que al final en realidad es una pequeña amenaza que no tiene nada que ver con lo que va a suceder, porque Europa depende en su mayoría, sobre todo los puestos de trabajo, etcétera, de las empresas norteamericanas, con lo cual seguimos estando los europeos cogidos de alguna manera por Estados Unidos. Es importante saber que no puede suceder nada con una ruptura de relaciones, porque las empresas no consideran que eso sea apropiado. Perderían mucho dinero. Además, amenazarían con quitar las empresas de Europa y eso conllevaría una crisis monumental en el continente europeo. La corrupción, un tema muy importante que hoy en día se está viendo a lo largo y ancho del mundo. Se generaliza la corrupción, una corrupción que no tiene en cuenta a la gente, sino que tiene en cuenta el propio bolsillo, ¿no?, de la persona que llega al poder. Poder igual a dinero, igual a robar. Es lo que se está viendo hoy en día. El caso Odebrecht. ¿Qué es lo que pasa con el caso Odebrecht? Vamos a decir qué es el caso Odebrecht y vamos a un poco actualizar la información porque esta semana ha habido muchas más detenciones en Brasil por el caso Odebrecht. El caso Odebrecht es una grandísima trama de corrupción del gigante de la construcción que sacude a la política latinoamericana. Odebrecht es el nombre de una constructora muy importante en Sudamérica. En junio de 2015, la policía brasileña encargada de investigar la macrotrama corrupta de la petrolera estatal Petrobras arrestaba en su lujosa casa de Sao Paulo a uno de los empresarios más poderosos de Brasil, Marcelo Odebrecht. El mundo económico brasileño se echó a temblar, el mundo político también. Es como si en España detuvieran a Florentino Pérez, ¿vale? Por poner una similitud. Imaginaos lo que puede pasar si sucediera eso. No han parado desde entonces de hacerlo. Los secretos que podía guardar el nieto y ya por entonces presidente de la mayor constructora de América Latina, con 168.000 empleados, cuidado, y con ramificaciones en 28 países, entre otros en Venezuela, Colombia, Perú, Estados Unidos, eran de tal calibre y de tal potencia que podían por sí solos derribar presidencias o hacer caer gobiernos en toda la región. ¿Os dais cuenta por qué la corrupción no sale en su mayoría a la luz? La independencia judicial no es algo que exista hoy en día. Y hay muchos gobiernos que están pendientes de que no se pille a la gente con las manos en la masa porque podrían hacer caer el propio gobierno. Eso es un conflicto de intereses en toda regla. Esto es más o menos lo que ha sucedido. Aquí tenéis un mapa de la trama Odebrecht y todo lo que ha sido el robo, entre comillas, o la corrupción masiva de dinero en los países. Cuanto más azul, más millones de dólares se ha defraudado en el país. El caso Odebrecht va a acabar haciendo mucho daño a algunos que se creían intocables, sobre todo en Brasil, que es el sitio donde más corrupción ha habido en los últimos 10 años, sobre todo en el tema de las petroleras. Yo pondría, en mi opinión, Brasil primera, segunda España en cuanto a nivel mundial de la corrupción masiva que se está realizando y el robo a mano armada que se está realizando a los ciudadanos de los países. Nosotros, mientras tanto, callados. En realidad, lo que podría suceder es una revolución, pero también tenemos estados policiales, con lo cual la policía lo que hace es protege a los defraudadores y reprime a los ciudadanos. Otro atentado, otra vez en Londres, en Reino Unido, ya van 3 en 2 meses. Vamos a ver dos cosas. Primero el atentado y luego lo que pasó en Turín por el tema de la psicología de la gente, cómo empieza a crear el pánico cualquier cosa que suceda. En Londres lo que se sabe es que ahora mismo ya se sabe que ha sido el Estado Islámico porque ha reivindicado el ataque. Lo que sucedió fue lo siguiente. Ataque en el puente de Londres con una furgoneta. Y luego se dirigieron a Borough Market para hacer más daño.
La policía confirmó 7 víctimas fatales como consecuencia de lo que calificaron como un ataque terrorista en la capital británica. Primero, una furgoneta blanca atropelló intencionalmente a varios peatones en el puente de Londres y posteriormente sus ocupantes empezaron a apuñalar a gente en el vecino mercado de Borough, en una céntrica zona de la ciudad. Los 3 atacantes también murieron al ser abatidos por la policía. 50 disparos realizó la policía para matar a los terroristas. Las autoridades dijeron este domingo que ya conocían la identidad de los 3 atacantes y que darían a conocer sus nombres lo más pronto posible. Aún estamos esperando esos nombres. Y esto ha sido esta mañana. Este vídeo se está haciendo el 5 de junio de 2017, es decir, lunes. El atentado fue sábado. El autodenominado Estado Islámico se atribuyó la responsabilidad del ataque. Más de 48 personas fueron trasladadas a hospitales y muchas otras fueron asistidas en el lugar con heridas menores. 21 permanecen internadas en estado grave. La canadiense Chrissy Archibald fue la primera víctima fatal en ser identificada. El gobierno de Francia afirmó que uno de sus ciudadanos figura entre los muertos. La primera ministra británica, Theresa May, confirmó que las elecciones generales se llevarán a cabo el jueves, como estaba planeado. El jueves va a ser un estado policial, Reino Unido, porque ese día es muy, muy delicado. Mucha gente sale a las calles para votar, incluso tomar algo en algún sitio después de votar, que es lo que normalmente se hace en todos los países. 12 personas fueron arrestadas en Barking, este de Londres, en relación con el ataque. Es un problema, hay muchas imágenes sobre gente que ha puesto vídeos en las redes sociales, sobre que la policía entraba al bar donde estaban y les decían que se tiraran al suelo porque estaba habiendo un atentado, una situación muy complicada. Y luego en Turín, ese mismo día, hubo una estampida que dejó al menos 1.500 heridos durante la retransmisión de la final de la Champions League entre el Real Madrid y Juventus, y lo que sucedió parece que fue un derrumbe o un propio petardo que hizo que las personas creyeran que se estaba tratando de un atentado y corrieron de manera incontrolada, con lo cual se creó una estampida. Según informes, el sonido había sido causado por fuegos artificiales. No fue un derrumbe, algunos dicen un derrumbe, otros fuegos artificiales, pero los informes oficiales parecen ser fuegos artificiales. La gente se precipitó fuera del centro de la Plaza San Carlo, donde se estaba visualizando el partido, y muchos fueron aplastados contra las barreras que había alrededor. Bolsos y zapatos quedaron esparcidos en el suelo. La mayoría de los heridos tenía cortes en las piernas y los brazos, pero al menos 7 personas siguen en el hospital, entre ellas un niño de 7 años, y están siendo tratadas por lesiones graves. Para algunos aficionados de la Juventus, el incidente trajo recuerdos traumáticos de la tragedia ocurrida en el estadio Heysel de Bruselas en 1985, donde su equipo ganó la final de la Liga de Campeones ante el Liverpool. Una turba de hooligans ingleses causó la muerte de 39 personas, la mayoría italianas, y fueron aplastados contra un muro que luego colapsó. Es muy importante también tener en cuenta el tema de las estampidas y del pánico que puede cundir hoy en día conforme está la situación. Cualquier cosa puede hacernos pensar que es un atentado, y eso es también peligroso, puesto que puede haber más muertos incluso que un propio atentado, con el tema de las estampidas, unos saltando encima de otros. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabéis, podéis darle al like, suscribiros, comentar vuestras teorías y opiniones en los comentarios, y también visitar Facebook, Twitter y WordPress para más información de opiniones, actualidad y más novedades. Muchas gracias a todos por estar ahí y hasta la siguiente, amigos. ¡Hasta luego!